Y los que somos de Jesús, mientras vivimos en este cuerpo, estamos en camino al cielo, a una tierra mejor, donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay dolor ni clamor, donde no hay noche, donde no hay tristeza, donde solo está la gloria de Dios y todo lo más lindo que usted se pueda imaginar. La seguridad de la salvación viene primero y principalmente por creer en lo que Dios ha dicho. Recuerda entonces esto. Hacemos énfasis en lo que dice la palabra de Dios para que usted pueda creer no en sus sentimientos ni en las tradiciones que ha escuchado, ni lo que personas sinceras tal vez le han enseñado de religión, pero que no es la verdad porque no está en la palabra de Dios. Yo le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces la seguridad de la salvación viene primero y principalmente por creer en lo que Dios ha dicho. Y hay otras dos cosas, que uno es el testimonio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 16, 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace saber de que somos hijos de Dios. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No somos más esclavos del pecado. El Espíritu da testimonio por medio de las Escrituras, y cuando un creyente lee la promesa de Dios y la cree, el Espíritu Santo le llena de gozo y paz. Entonces, en su vida de oración, su culto y su servicio, el cristiano llega a ser consciente de que obra en él el Espíritu de Dios. Entonces, y otra cosa es el cambio que se produce en la vida. Uno se da cuenta que salvo por el cambio de vida y de costumbres. Por ejemplo, el creyente sabe que ha pasado de muerte a vida porque ahora ama a los hermanos. Así dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. También cambia de actitud hacia el pecado. El creyente comienza a odiar el pecado y se avergüenza si acaso cae en él. Si no hay cambios en la vida o la conducta de una persona, se puede dudar de que jamás haya sido salva. Si no hay cambio, no tiene a Cristo en su corazón. Esto es lo que quiere decir Santiago cuando dice tan acertadamente en su carta, la fe sin obras es muerta. Es inútil que el hombre diga que tiene fe si aquella fe no resulta en un cambio de vida. La fe que salva es la fe que obra, que cambia la manera de vivir. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo de nuestros ojos, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Sucede que cuando uno recibe el Espíritu Santo te va cambiando, haciéndote más y más semejante a Jesús. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu Santo en nosotros nos da el poder para vencer nuestra tendencia al pecado. Le leo de vuelta lo que dice Romanos 8:2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa que tiene aquel que no tiene a Cristo, dice, es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará y no puede hacerla, no puede cumplir la ley de Dios. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán y tendrán vida eterna. ¿Qué le parece? Esto es extraordinario. Esto no se sabe en ninguna parte. El Espíritu Santo entra
y te da el poder para vencer el pecado. Por eso los verdaderos cristianos son personas buenas. Si no es una persona buena, si no ha cambiado, hay que dudar, aunque la persona se crea muy religiosa, y hay personas muy religiosas, hay ministros religiosos que no son de Dios, porque no han experimentado el cambio. Por eso hay tanto pecado en los ministros religiosos y tantas cosas, porque esa persona no ha sido cambiada, no ha sido regenerada, no ha entrado a Jesús y el Espíritu Santo no lo ha cambiado, y entonces sigue con los pecados que tenía de siempre, aunque los había ocultado, pero ahora ya en muchos casos quedan a la vista. Si obedeciendo la naturaleza pecaminosa ustedes siguen obedeciéndola, morirán eternamente. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo, que se recibe cuando uno nace de nuevo, cuando invita a que Jesús entre en el corazón, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, tendrán la vida eterna. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Hay un cambio, hay una diferencia. Antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, antes estábamos bajo el reino y la autoridad del diablo, pero al decidir obedecer a Jesús, al invocar su nombre, al clamar por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, entonces nos vamos del reino de las tinieblas y pasamos al reino de la luz. Sabemos que los hijos de Dios, dice 1 Juan 5:18, no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea, todas las personas, están controladas por el maligno. Eso es algo tremendo, ¿no? 1 Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Recuerden que siempre hablamos que Cristo entra en tu vida. La vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir practicando el pecado porque ahora son hijos de Dios. Una persona que practica el pecado constantemente no es hijo de Dios. Pero aquella persona que practicaba el pecado constantemente y se entrega a Jesús tal como es, entra el Espíritu Santo y le da el poder para vencer la naturaleza pecaminosa, y el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera del pecado y de la muerte. ¿Qué le parece? Es lindo saber las cosas de Dios, ¿no? Pero le confieso que, habiendo estudiado tanto tiempo, me da pena de que la gente no sepa esta verdad. Puedo predicarla, hay personas que lo escuchan, hay personas que no le interesa. A la mayoría no le interesan estas cosas, pero no saben que se juega la eternidad. No saben que se juega la salvación y la vida eterna. No saben que se juega su estadía eterna en el cielo o su estadía eterna en el infierno. Por eso les pido oración, para que usted mismo se interese. Y le pido revelación a Dios para que Dios le revele lo que estamos hablando. Entonces, dice 1 Juan 3:5, y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y no hay en él pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, porque todo el que sigue pecando no reconoce ni entiende quién es él. 1 Juan 3:1 dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Jesús venga a buscarnos, seremos transformados semejantes a Él y le veremos tal como Él es.
esta nuestra esperanza maravillosa que tiene el cristiano, que va a haber una generación de cristianos que no van a morir, porque va a venir Jesús y vamos a ser transformados y llevados con Él sin morir. Vamos a ser transformados a un cuerpo semejante al de Jesús. Miren cuánto amor nos ama el Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él y le veremos tal como Él es. No hay nada mejor. Hágase cristiano, invoque el nombre de Jesús para ser salvo. Dígale, Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Me arrepiento ahora de todos mis pecados y recibo los beneficios de tu sangre derramada en el Calvario. Invoco tu nombre y, según dice tu palabra, soy salvo. Y tú dices, el que va a mí, yo no le echo fuera. Jesús no le echa fuera a nadie. Él lo recibe con los brazos abiertos. Él lo recibe como su hijo. Y usted pasa de muerte a vida eterna. De perdido a encontrado. De camino al infierno a camino al cielo. Es extraordinario. Entonces, invoque el nombre del Señor para ser salvo. Le mando un abrazo y Dios le bendiga.